¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida, bienvenido. Ya estamos a 8 columnas. 3 periodistas estarán discutiendo esta noche los temas más actuales en absoluta libertad y pluralidad. A 8 columnas. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros. A nombre de Ramsés Yunes Zorrilla, soy Mario Lozano Carbonell. Le doy la bienvenida y arrancamos con Leti Rosado. Leti, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mario, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, ¿Te sientes compañeros. rara ahí? Me siento rara, lo siento muy alejados. Así tenemos que pero estar. todo sea por la sana salud. distancia. Así tenemos La sana que estar. distancia. Adriana Sánchez Cano. Señor Lozano, buenas noches. Licenciada Sánchez Cano, qué gusto tenerla aquí. Gracias, igualmente. Gracias por estar con Compañeros nosotros. también para ustedes. Gracias. Buenas Guillermo Muñoz, Memo, bienvenido. Buenas Muy noches. buenas noches aquí, un poquito lejos, pero de corazón cerca. Muy buenas Bueno, noches. pues creo que ese es el primer tema, ¿no? Exactamente. El coronavirus. El coronavirus, ¿no? Tanto que se dice, yo haría un llamado respetuoso. La experiencia a todos nosotros de tantos años en medios y de cubrir eventos de esta naturaleza nos ha enseñado que este es el momento de orientar y de informar. Vendrán después, si quieren, cuando todo pase, quienes así lo quieran hacer, los trabajos de investigación periodística, las críticas, etcétera. Pero creo que no abona en nada que en una pandemia como esta, en la que inevitablemente México entrará pronto en la fase 2, tengamos en los medios de comunicación histerias, golpes, debates de si se está haciendo bien o no las cosas. Creo que nos toca orientar e informar, y antes de dejarlos debatir, oía yo en la mañana a un comunicador en Radio Nacional, duro y dale, ¿no? 1 hora. Y cuando entrevistó a un asesor internacional de la Organización Mundial de la Salud, el señor Jean-Marc Guteau, le dijo, no, pues el gobierno de México está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y explicó claramente por qué. Entonces me parece que el tema del coronavirus hay que discutirlo con un enorme sentido de responsabilidad y escuchar los canales oficiales. Así Leti. es, así es. Creo que del viernes a hoy miércoles, se ha generado una psicosis bastante importante en el país, derivado, bueno, de que ya empezaron a reconocer casos de coronavirus en México, y a raíz de eso, desde el viernes, sábado, domingo, lunes, martes, ha ido incrementando. Ya con la confirmación de casos en México y aquí en Veracruz, hemos visto es que está como que muy dividido, yo lo veo dividido. Por un lado, ves los centros comerciales, las plazas abarrotados, ¿no? En el súper la gente comprando despensa y papel de baño, que aún sigo sin entender por qué tanto papel de baño. Sí. Y por otro lado, en redes sociales dicen que se cuiden, que no salgan. Entonces está como que muy dividida esta situación. Lo que sí es que creo que como medios de comunicación lo que nos corresponde es no generar falsos datos, falsa información, Claro. no abonar a esta psicosis que creo que ya se está viviendo. Y también por otro lado vas a los bancos y la gente está a menos de 1 metro de distancia, ¿no? Sí, afuera. Afuera, Pero más afuera, ¿no? haciendo largas filas y platicando como si no estuviera pasando nada. Creo que hay que tomar las debidas y medidas, previsiones para evitar, uno, el contagio, y otro, la propagación de este posible virus. Las redes, Adriana, Memo, están jugando un papel fundamental, pero creo que mucho más para desinformar que para informar. Sí, realmente sí, o sea, de hecho los anuncios que están llegando, digámoslo así como anuncios, porque no sé cómo mencionarle a alguien que está propagando información, por ejemplo, como muy
sonado que estuvo en estos días de que las cadenas grandes iban a cerrar Lo cual es sus falso. servicios, lo cual es falso. Entonces, bueno, empiezan a alarmar a la gente y sobre todo a las amas de casa en el tema de vamos a ir al súper porque tenemos que ir a comprar, vamos a ir al centro de... Exacto. Y además, bueno, el papel de baño yo tampoco lo entiendo porque pues no es como Ni que fueras ir más veces al baño porque te quedaste en A tu lo mejor casa, están ¿no? muy asustados y por Creo. eso, ¿no? Por ahí eso me dijeron. Te vaya a dar algo. Puede ser, Ándale. pero en el tema de las redes sociales yo creo que lo que pudiéramos hacer es mejor compartir para qué nos puede servir para qué nos sirve que esté pasando el coronavirus. Se escucha muy extraño, pero es real. Claro, aprovechar esa... ¿Qué oportunidad tenemos con esto que está sucediendo? Es un fenómeno que no habíamos vivido por nosotros, por lo menos nosotros en México, ¿no? En Europa, bueno, están hablando, ahí tengo conocidos en Europa que están diciendo que ellos les avisan las autoridades que no habían vivido esto después de la Segunda Guerra Mundial. Pero además, ahorita sí. les avisaron y no hicieron caso. Exactamente. Por eso están como están. Claro, pero fíjate, aquí hay dos asuntos importantes, lo que decían, ¿no? Creo yo que el mexicano de pronto lo estamos tomando de dos maneras. O una muy exageradamente con una psicosis en tanto irracional. Y otra muy u otro, laxa. por el otro lado, muy laxa, como dices, que nadie se la cree, como que, eso no nos pasa, ¿no? Entonces yo creo que esos dos polos, lo importante es encontrar el punto medio. equilibrio. Yo conozco gente que casi que desde enero o desde antes, están con que sí, que ya cierren, vámonos a cuarentena, cuando estaban pasando cosas, cuando esto empezaba, ¿no? A lo mejor un poquito exagerado. Pero también conozco personas que hoy ya con el aviso de que no hay clases, de que el cierre o restricción en algunos lugares, pues la gente sigue deambulando y haciendo su vida normal, ¿no? Que, insisto, contrasta con esas compras de pánico que hay. Y también hay mucha desinformación, porque, por ejemplo, yo veo luego mucho en redes sociales las personas que se toman fotos, incluso artistas, ¿no? Con sus cubrebocas. A lo mejor lo hacen, yo no sé si están conscientes o lo hacen como para llamar la atención, pero realmente... O sea, hay que informarse que el cubrebocas solo sirve para las personas que tienen alguna enfermedad, o sea, o que están saliendo. El que está enfermo para que no, exacto, su saliva no contamine. Exacto, o incluso si yo estoy cuidando a una persona que tiene esa enfermedad o una enfermedad respiratoria, pues por prevención sí me la voy a poner, ¿no? Sí, pero para andar en la calle... Para andar en la calle no nos sirve porque no es algo que ande en el ambiente. Aquí lo cierto es que se está provocando, bueno, ya se provocó un desabasto de cubrebocas que le estamos quitando la oportunidad a las personas que realmente lo estén necesitando. Bueno, ¿no? sobre todo aquí en Veracruz, bueno, ya están los casos confirmados, las familias, ¿no? La gente que está cerca de ellos son los que sí tienen que cuidar realmente. Claro, o sea, aquí sí tienen que estar más las medidas de prevención. Otro tema que a mí me llama la atención también en este punto es cómo ponernos, o sea, nos está poniendo a prueba de nuestras medidas personales diarias. Si es que ahora resulta que no nos lavamos las manos, ¿no te diste cuenta? No nos lavamos las manos y a mí me llama mucho la atención cuando dicen no escupir en la calle. O sea, como ¿por qué tendrían que escupir en la calle? Pero es algo muy O sea, por eso voy. O sea, realmente esta es una oportunidad para que nosotros veamos qué es lo que hacemos. ¿Por qué tendrían que escupir en la calle? No hay razón alguna por la que la gente escupa en la calle. O sea, no puedes ir a tu casa a escupir o a la casa de otra persona a escupir. ¿A ti te gustaría que en tu casa, bueno, las calles, el planeta es de todos, ¿no? Claro, o por ejemplo, en los gimnasios estaba viendo que ya hay gimnasios que están estableciendo la medida de que entras y tienes que llevar 2 toallas, una para sacarte el sudor y otra para que lo pongas en el aparato. Y eso debe ser siempre, ¿no? Pero hay gimnasios o hay personas que van al gimnasio y que sudan y que no llevan una toalla ni nada, ¿no? Así muchos hábitos de higiene, de limpieza que a lo mejor no tenemos conciencia. Y es que hay que recordar que esto prácticamente no es nuevo, ya lo vivimos hace exactamente 10 años. En el H1N1. Con el H1N1. De hecho, en aquel entonces se había propuesto que estas medidas que se están volviendo a retomar ya se quedaran de manera definitiva. Pero nos valió. Pero nos valió. Ya dijeron, ya se controló, ya nadie se está muriendo de influenza, ya regresen todos a su vida normal. Eso quiere decir que nos valió y nos sigue valiendo incluso ahora, ¿no? Si quizá hubiéramos adoptado esas medidas tan básicas como de ya no besarnos al llegar y no saludar de mano, que ya no se debería de tomar como una grosería, sino ya como una medida de salud, esto quizá estuviera más tranquilo. Pero yo creo que también parte de la psicosis que se despertó con ese tema del coronavirus es precisamente porque empezamos a ver que pues celebridades o que primeros ministros y que gente, digamos, muy conocida, de pronto dicen, Tom Hanks salió positivo del coronavirus, que el presidente no sé. Entonces como que la gente empezó a decir, no, es que si a ellos les da, pues cualquiera está vulnerable, ¿no? Pero ahí es donde entra la parte de no escuchar la versión oficial.
estamos escuchando a los que son nuestros influencers. Exactamente. En los medios. Sí. Y eso es lo que provoca esta desinformación. Ahora que tocabas, Leti, ese tema, cuando el H1N1, no solo México fue el epicentro, Veracruz fue el epicentro. ¿Se acuerdan de este niño, la Pedrito, Gloria? Juanito. Que le hicieron hasta una estatua. ¿Cómo ¿no? se llama? Ajá. Que le hicieron No hasta recuerdo. una estatua Sí, allá sí, en sí. la Gloria, en Perote. Juanito, Sí. Pedrito. ¿No? Aquí fue. Ahora tenemos la experiencia de que hace 4 meses inició muy lejos aquí. Podemos observar la evolución, cómo lo atacan, cómo ataca, y hemos podido prever. Es decir, hay quien dice que estamos negándonos a entrar a la fase 2. Y este experto comentaba yo en la mañana de la Organización Mundial de la Salud, claramente lo dijo muy claro. Yo llego de Europa, yo traigo coronavirus. Llego a México y traigo coronavirus. Y contagio a Leti, que está conmigo. Y luego Leti te contagia a ti, Memo, porque te saludó. Cuando Leti te contagia a ti, que es la tercera persona, allí es fase 2. No tiene que ver cuántos casos hay. ¿Qué quiero decir? En este momento en México hay 90, bueno, Ajá, 90 y tantos, 90. por ahí. bueno, Cerca de 100. Alrededor. así. alrededor de 100 casos de coronavirus, y se va a exponenciar. Pero ¿qué quiere decir? Que hasta este momento esos casos son importados, es decir, de personas que viajaron, llegaron enfermos, están identificados, están aislados, y sus familias y sus contactos también. No hemos pasado, aunque inevitablemente vamos a llegar llegar ahí, a la fase 2. a la fase 2, que es cuando este tercero se contamina. Sí, que digamos ya te ¿No? contaminas Que ya es local, aquí en el en lugar, lo en el lugar Ahora. local, ¿no? Sí. ¿Por qué? Nos asusta mucho ver lo que pasa en Italia y en España y en Francia. Porque dice uno, grandes potencias. Pues ¿no? para no llegar ahí, hagamos lo que nos están pidiendo. Es decir, irnos a nuestra casa después de hacer lo que tenemos que hacer y nada más. Ir al trabajo y regresar, o ir a comprar lo que tengamos que comprar y regresar. No acudir a centros donde hay grandes concentraciones de personas, no saludar de beso, no darse besos ni abrazos, y lavarnos las manos, para evitar lo que pasó allá. Exacto. Me explico, es decir, Sí. creo que está muy claro, pero todo lo demás es un ruido mediático que no Claro, abona. además, incluso mencionaban las autoridades de salud aquí que algo así decían, que con la ayuda o con la conciencia de la población trataremos de evitar llegar a la fase 3. Como decías, Claro. la fase 2 va a ser un tanto inevitable. Es inevitable, Pero la sí. fase 3, precisamente con conciencia, con esa resentido de la responsabilidad que podemos tener cada uno de nosotros, al quizás, como dices, privarnos de hacer actividades que en este momento no son necesarias, estamos como que protegiéndonos, Claro. blindándonos, ¿no? Yo creo que esto también podría ser una buena enseñanza para todos en el tema ahorita que decían de hacer la conciencia. Por ejemplo, los casos muy sonados en las redes sociales, el caso muy sonado en las redes sociales fue el presidente del Atlético San Luis, del equipo de fútbol de primera, del fútbol mexicano. ¿Qué pasó con él? Llegó y dice su médico, es que yo no lo podían obligar a estar en cuarentena, no, es que no lo tendrían que obligar, o sea, él tendría que haber tomado Claro, pues, esa consideración. Claro, responsable, ¿no? Si fui a un lugar donde sé el problema que está teniendo, pues claro que voy a regresar a mi país y si eso no es, mejor me guardo. Claro. Entonces, a mí eso sí me llama mucho la atención de los casos, al igual que aquí en Veracruz, la chica que llegó, estudia en el España. extranjero, llega a Veracruz y tampoco hace lo que tenía que haber hecho, ¿no? O sea, aislarse, y entonces cuando ya le hicieran las pruebas y después de un tiempo de estar y de ver qué es lo que realmente pudiera hacer o no, entonces ya, pero eso ya es cuestión individual, porque yo creo que las autoridades sí tienen que hacer lo suyo, digo, es un tema muy complicado en los temas de los aeropuertos, ¿no? Por ejemplo, en el aeropuerto de la Ciudad de México, que es donde tienen que pasar sí o sí, es un tema complicado, que no saben las autoridades a lo mejor cómo reaccionar, puede ser, ¿no? Pero también nosotros, en el tema individual, ¿qué hacemos ante esa situación? O sea, ¿qué se tiene que hacer ahí? Creo que es una buena enseñanza para todos. Yo creo que aquí lo que pasa es que realmente nunca estamos conscientes de que a mí como persona me puede pasar. Siempre lo vemos lejano, siempre pensamos que el vecino, que en otro país, y ya cuando lo tienes es algo que Entonces, no sí. te esperas, ¿no? Y hasta a lo mejor uno mismo puede decir, no, pues no he estado en contacto con nadie que pudiera tener el coronavirus, por decir, ¿no? Pero a lo mejor no sabemos que incidentalmente quizás sí. Pero o sea, a eso te mejor lo no creo estamos de tan gente de conscientes. aquí, por ejemplo, ahorita sí lo puede decir las personas que estuvieron en contacto con el presidente que fue
al partido de su equipo, donde convivió con la gente de su directiva, No, pues con desde su que llegó al gente. estadio hasta que salió, imagínate. Imagínate cuánta gente. O sea, ahí sí te podría decir, sí te pueda creer en el, bueno, no sabemos porque nosotros no, pero él solo, él de manera individual, y no lo estoy haciendo como un reproche, sino más bien como un tema de conciencia individual de verdad, de lo que nosotros como humanos podemos llegar a ser responsables de una situación así. No, claro, sí lo entiendo. A lo que yo voy es que difícilmente nos asumimos como que siempre dices, a mí no me, Sí, va, a mí a no pasar. me va a pasar. Y no nada más que el coronavirus, muchas otras enfermedades. ¿Cuántas situaciones. personas, por ejemplo, la diabetes, que también es una de las, de las enfermedades que va al alza, cuando muchas personas cuando se lo dicen no se la creen, ¿no? Porque siempre dicen, pero yo me cuidé o X, porque siempre pensamos que no me va a pasar, ¿no? Fíjate que abonando, antes de que le eches de ti, no es mala, solo para que no se me vaya. En el tema del aeropuerto de la Ciudad de México hay también opiniones diferentes. Diversas, ¿Por qué? Porque en el aeropuerto de la Ciudad de México siempre ha habido cámaras térmicas que son muy discretas, no se ven, pero siempre están. Porque todo vuelo que llega de fuera, todo internacional, pero sobre todo de zonas muy particulares que tienen problemas de salud específicos, siempre esa cámara térmica está vigilando a los... Y cuando detecta la cámara térmica alguna irregularidad, son aislados, se les aplican los cuestionarios, los protocolos, y luego los liberan. Es decir, yo creo que no es tanto que no lo hayan hecho, sino que muchas veces... ¿No lo ven tan aparatoso? No, o no teníamos esos casos. ¿no? Sí, no, pues qué para Recuerden nosotros, que ¿no? muchos casos son asintomáticos. Claro. Es decir, Sí. Tardan ellos en pudieron haber desarrollarse. llegado, pasar Sí. por la cámara Y no pasó nada, no. térmica, Pasaba o normal. incluso que le pusieran el termómetro a distancia y no dar. Sí. Y que resultara que hasta la semana siguiente... Claro. Eso pasó con ¿No? eso escuchaba en la mañana con un empresario de Puebla, que él llegó de Estados Unidos, pasó los filtros, fue al gimnasio, fue a desayuno con unos empresarios de Puebla, pasó casi toda la semana y a la semana empezó a tener los síntomas. Él decía, perdón, pero pues Salí yo no bien, ¿no? sabía, No ¿no? sabía. Claro, O sea, yo no claro, sabía, yo pasé los filtros. Es el problema, es enfermedad, y sí. él mandó un audio y escribió un Twitter en donde ofrecía disculpas porque él se tuvo su vida normal y cotidiana hasta la semana que presentó síntomas. Pero fíjate se van a que- encontrar a todos esos contactos. Ahí Por eso también- les avisó que estaba enfermo. Pues. Que hay también el hecho de tener una cultura de informarnos, por ejemplo, incluso científicamente de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que alguien dice, no, pues ya salí libre o yo no tengo síntomas, salí bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que, bueno, si escuchamos a los especialistas, precisamente mencionan eso, ¿no? Que a lo mejor puedes ser asintomático por un determinado tiempo. Y también esas cosas que hablábamos ahorita de que la gente dice, es que me va a dar y todo. Y decían, puede ser que a lo mejor lo tengas, pero si eres una persona joven o incluso los niños Sana que en mencionan que son general. están en general, no te va a afectar tanto. Aquí es más bien para las personas ya de mayor edad o incluso aquellas personas que son de riesgo, que son vulnerables, no sé, personas que a lo mejor tienen alguna enfermedad crónica degenerativa o que han pasado por alguna enfermedad respiratoria reciente, por ejemplo, que está, O que tengan digamos, sistema ese inmunológico bajo, deprimido por ejemplo, ¿no? cualquier cosa. Entonces también, si no nos informamos de eso, es cuando entra entonces esta locura y es lo que vemos de que la gente comprando cubrebocas sin razón o papel de baño inexplicablemente. ¿Por qué? ¿No? Reafirmas mucho lo que decía Adriana. Si tú llegas de un país que sabes que estaba contagiado o tuviste contacto con alguien que vino de allá, reclúyete, analízate, que te lo determinen, quédate unos 10 días en casa, 14 días. Si no desarrollas los síntomas, pues entonces sal. Esa es la parte de responsabilidad que nos toca. Digo, no es que minimicemos, es que la otra parte, o sea, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Aplicando los protocolos de acuerdo a la OMS, ya lo dijeron hoy, bien aplicados, en el momento en que nos está tocando, ¿no? Y nosotros no estamos haciendo nuestra parte. Yo he visto en la calle, como en muchos lugares de reunión, la gente como si nada. Conozco colaboradores que les dijeron, ya vete a tu casa, por favor, porque eres un factor de riesgo, no queremos que te... Y no se quisieron ir, ¿eh? Bueno, yo fui a misa el domingo y el padre dijo, dense la paz. Y bueno, alguna gente se dio todo la el mundo paz, se- ¿no? Y algunas personas se quedaron como que, ¿qué hago? ¿La doy? ¿No la doy? ¿No? Y Me va a castigar. me va a castigar Diosito. Dios, ¿no? Algo así. No, pero bueno, lo que yo también quería comentar es que... Perdón. Es que, por ejemplo, históricamente, siempre los mexicanos somos muy desconfiados de nuestras autoridades. Sí, y claro. por ejemplo, y eso ha pasado desde mucho tiempo, que si sale una autoridad y te dice, hay
10 casos, la gente dice, no es cierto, no es hay cierto. más, hubo 20. Hay 1000. O es más, el otro día yo veía un mensaje que decían, tengo una tía de una amiga que trabaja en no sé qué hospital donde Que me dice dijo- que le hicieron firmar un papel que han sacado miles de, ya no enfermos, de muertos de coronavirus, ¿no? Y cuando tú le preguntas a la persona, bueno, es que a mí me lo dijo la amiga de una tía, de una madrina, entonces, vamos, no hay una fuente Mira, real, ¿no? Hay algunos parámetros que pudiéramos tomar. Y con esto lo único que quiero es llamar a la serenidad, a lo que decía Memo, hay que informarnos. ¿Por qué en los canales oficiales? Miren, si el gobierno de México, como el gobierno de Veracruz, no estuvieran haciendo lo correcto, tendríamos encima a Estados Unidos, a la comunidad internacional y a la Organización Mundial de la Salud. Y yo no he escuchado una sola voz internacional, y particularmente de la OMS, que nos haya criticado, señalado, apurado, condenado. Es decir, no es solo el gobierno federal y el gobierno estatal, estamos siendo estrictamente observados porque la interacción global, lo que no hagamos aquí va a impactar en el continente y puede impactar del otro lado del charco. De tal manera que creo que es el momento de seguir las indicaciones. Aquí en RTV, todos los días a las 7 de la noche se transmite la rueda de prensa del gobierno federal en materia de salud, de actualización de coronavirus, y más tarde la del gobierno del estado, para que también estemos actualizados. La página del gobierno del estado, coronavirus.gov.mx, coronavirus.veracruz.gov.mx, ya está allí para que se pueda consultar. Y creo que lo demás es ruido. Yo creo que lo conveniente es serenarnos, seguir las indicaciones al pie de la letra, tomarlo en serio, sin pánico, y escuchar lo que la autoridad nos diga, nada más. Los influencers es otra cosa, ¿eh? No hacer caso de cadenas, ¿no? No hacer caso de cadenas. Llegó una cadena que decía que tales bancos no van a trabajar, así que No es cierto. paga porque si no se te van a acumular No es los cierto. intereses, ¿no? Pues, o sea, Dicen no. que van a cerrar los bancos, los centros comerciales. Se va a acabar las tortillas, el agua, decían. Que no va a haber Así. tortilla, que no va a haber agua. No es cierto. Eso no va a pasar. Yo lo que sí no entendí, como decía Leti, es por qué se acaba el papel de baño y no el agua, ¿no? O sea, ¿por qué no en todo caso? jabón. Pues voy a, por ejemplo, o sea, no, sí, el papel es de baño es como... una incógnita. Que Bueno, lo que sí está agotado ya es el gel antibacterial, Eso que sí. eso es otra cuestión. Realmente lo ideal es lavarse las manos con jabón y el gel antibacterial debe Como ser como una refuerce, alternativa, un refuerzo. que a lo mejor, decíamos hace rato, vas a un lugar donde no te puedes lavar las manos en el momento, pones es gel. como una opción el gel, ¿no? Sí, eso. Yo creo que no hacer caso de todas las cadenas y de notas falsas que salen en redes sociales, porque generan mucho pánico. Sí. También habían dicho que la de hoy iba a cancelar. Ay, sí, No, también no es estaba cierto. circulando una No es imagen cierto. con esa información. Están tomando las medidas, no solo de sanitización, Sí, claro. sino de separación de asientos, como muchos restaurantes ya lo hacen, ¿no? Sí. Traen un sistema de Mesas. sanitización diferente y ya es uno cada 2 mesas, ¿no? En fin, aquí mismo en RTV ya lo aplicamos, ¿no? Sí. Entonces, Hay un metro. Los espacios Un personales. metro. Mira. Algo interesante, perdón, que leía hace rato, dentro de todo, de buscar las cosas positivas, a lo mejor poniéndonos un poquito más filosóficos y reflexionando. Y románticos. Y románticos, como que esta situación del coronavirus paradójicamente nos ha hecho a una sociedad que estamos muy llenas de información, siempre muy comunicados y en contactos incluso con personas que a través de las redes sociales nos ha hecho encerrarnos, ¿no? Nos ha hecho decir, Claro. ¿sabes qué? Ahora voy a convivir con los míos. con los míos, ¿no? Con Con los mi que familia. tengo ahí en la casa, ¿quiénes Los que son? tengo en la casa, ¿quiénes son? ¿No? O sea, oye, mucho gusto, yo soy el jefe de la familia. exacto, ¿no? Entonces, realmente nos ha hecho también muy vulnerables y demostrarnos que como seres humanos, a pesar de tantos desarrollo, tanta tecnología y todo, incluso también escuchaba que precisamente a raíz de esto del coronavirus, ha habido también, sobre todo en otros países, esta discriminación, ¿no? Y se decía claro. que tradicionalmente siempre se cree que las pestes vienen de gente de escasos recursos, por ejemplo, ¿no? Y en esta ocasión no, se da No, al le pegó a contrario. los que viajaron por el mundo. mira. Exactamente, Yo y a creo las que grandes potencias, ¿no? Es una oportunidad también para que nosotros regresemos a ese sentido humano de apoyarnos unos a otros. ¿Cómo Sobre nos todo. ayudamos ahora los humanos? O Sí. sea, yo sé que cada quien está ocupado, por así decirlo, o preocupado por el tema de la economía, que también va a ser algo Sí. en lo que afecte
se refleje, por así decirlo. Algunos sectores pagarán, ¿no? Sabemos que así va a ser, ¿no? O que así está siendo. Pero también, ¿qué oportunidad tenemos ahorita de ayudarnos? ¿Cómo nos podemos ayudar? O sea, ¿cómo regresarnos a nosotros mismos ese sentido humano que estamos perdiendo en el día a día y en el estar en este ritmo de vida de solo estar buscando nuestros propios intereses? Ok. Bueno, pues terminamos el coronavirus. Terminamos el Porfa, coronavirus tengo que hacer y la pausa. agregando a lo que dijo Yo iba a seguir, pero la licenciada Sánchez Cano, de comprar en las tienditas de la esquina, ¿no? También. Sí, Ayudarías ayúdenle. A la economía local, muchísimo a la ¿no? economía, A la economía el rollo, local. el rollo de papel de baño. Sí, no vayan a La llevarse lata todo el rollo de atún. papel de baño de la barrotería, Sí, ¿no? Pues, porque esos son los que ahora están padeciendo más. Exacto. Y si es Claro. que llegamos a la fase 2, que es inminente, es inevitable. creo que va a ser bastante de Bueno. apoyo para ellos. Vamos a hacer una pausa. Siga los canales oficiales nada más, por favor. Regresando hablamos después del 9 de marzo, ¿qué? Y la cuenta pública. Andan rondando 3,000 millones que Yunes Linares dejó pendientes. Después de la pausa. Estamos 8 con ellos. Gracias por continuar con nosotros, 8 columnas. Vamos a traer esos temas que le dije, pero antes, las y el panelista, pues ya me amolaron en la pausa. Más coronavirus. Pues como ellos dicen que más coronavirus, pues aunque sea 5 minutitos, ¿no? Para no No, quedarnos. bueno, es que yo lo quería comentar que hace un momento antes de la pauta platicábamos de que esperamos que el coronavirus nos cambie, que nos haga ser más sensibles y todo. Eso estaría genial, pero no hay que olvidar. De hecho, con los temblores nos pasó que todo el mundo muy solidario y Fuerza México y sí, vamos, ya se nos olvidó. O sea, como que también ese es el temor, que a lo mejor nos va a durar unos meses y al rato se nos olvida. Llamarada de petate. Exacto, es una llamada de petate y ya nos olvidamos de esa conciencia de la que estábamos hablando, ¿no? Y hablando y abonando a la conciencia, hablábamos anteriormente sobre lo imperativo que sería entrar a la fase 2 y que sería de ya todos en cuarentena, ¿no? Nadie podría salir. En la mañana platicaba con empresarios, con líderes empresariales y me decían que prácticamente sería imposible hacer una fase 2 en el país y en Veracruz en especial también, porque me decían la gente de las tienditas, ¿no? Que si no abren su tienda, pues no comen, o bueno, tendrán ahí su abarrote, pero... Sí, la gente que va al día. Pero- hay gente que va al día, ¿no? Pero yo quisiera insistir en ese sentido, en algo que es bien puntual y que tenemos todos que entender. Cuando llegamos a la fase 2, vamos a poder salir de nuestras casas. Es decir, vas a poder ir a tu trabajo si es que en tu trabajo es necesario que estés ahí. Si la mayoría se van a tener que ir a sus casas a trabajar desde casa. Pero podrás ir a trabajar, podrás ir a comprar tu medicina, podrás ir a comprar tus alimentos. Lo que no vas a poder hacer es decir, van a cerrar todos los lugares de reunión para obligarte a aislarte. Eso sí. Digamos, serán como salidas controladas, ¿no? Son como salidas más controladas, pero aquí cambia. Es decir, sí entiendo que a muchos les va a pegar en la economía, pero hay gente que vende comida, bueno, pues ahora que la venda por internet, que te la mande a tu casa. Es decir, hay otras alternativas. Tendrán que surgir. Tendrán que surgir. Sí, claro. Tendrán que Y ser los creativos. comerciantes tendrán que ponerse abusados en ese sentido también, ¿no? Sí, mira, Y también insistir, perdón, antes de que cambiemos de idea, también insistir en este tema. Ahorita los empresarios o la gente que tiene pequeños o grandes o medianos negocios, sí están preguntándose qué van a hacer, pero también ustedes que tienen o que son la economía de Veracruz, del país, ¿cómo pueden aportar ustedes también a la Ellos no ciudadanía? aportan, en ellos estos nada más momentos? suben precios. En este momento es donde también ellos podrían hacer esa conciencia, Claro. decir, a ver, ¿qué podemos hacer nosotros por nuestra población? Porque hay que recordar que esto es una cadena. te acerco los Si nosotros productos? no compramos, ustedes no tendrían que ofrecernos, ¿no? Entonces, ahora ustedes,
también ofrezcan algo de este lado, que se vea esa parte, como hablábamos de la solidaridad, pero sí de crear nuevos mecanismos de generar esa economía y beneficiarnos a todos, porque finalmente esto es algo que nos afecta a todos indistintivamente. Y buscar oportunidades, ¿no? Claro. Y ya ahorita que mencionabas esto de ser solidarios, algo que también sí quisiera comentar, que han estado diciendo mucho las autoridades del sector salud, es el tema de ser sensibles con los adultos mayores, sobre todo porque es la población más vulnerable, ¿no? Y creo que eso... Igual, paradójicamente, o sea, parece que la vida, el destino, el universo, lo que sea, nos está diciendo, volteen a ver a los mayores, ¿no? Porque sí, actualmente creo que hay una cultura de que ya estás viejo, no sirve, ya siéntese, señora, ya no opines, ya no todo. Entonces creo que es también oportunidad para el revalorar y el darle su lugar a los adultos mayores, ¿no? A cuidarlos, a procurarlos, a no decir, pues, me voy porque tú me vas a contagiar, ¿no? Que algún día nosotros también estaremos con así. suerte, ¿no? Con suerte llegaremos Exactamente, allá. con suerte. Hoy les dieron una buena noticia, ¿no? Les van a adelantar la pensión. sí, la pensión. Les van a adelantar la 2 pensión. bimestres. 2 bimestres, pues bueno, ya Sí, es una buena noticia. que creo que es por ahí. más allá de eso, creo que es también el hecho de que como seres humanos, como hijos, como nietos, como sobrinos, como tíos, lo que sea, asegurarnos que estas personas de nuestra familia estén bien atendidas, tengan Claro. comida, tengan no nada más, aquí te dejo el dinero y ya, ¿no? Sino procurarlas, ¿no? Ahora sí, procurarlos. Exactamente, No procurarlos. dejarlos en el rincón. Como acostumbramos. Exactamente. ¿Podemos cambiar? Podemos cambiar. ¿Ya? ¿Me dan chance? Tú mandas. No, que voy a mandar. Tú, ¿Quién más como manda el siempre, directo? tú mandas, tú haces Oye, lo nada que más quieres. reiterar, estar comunicados por los canales. Sí, por favor, oficiales recuerde. Y autocuidarse ¿no? también. Recuerde, aquí en Radio Televisión de Veracruz, 7 de la noche, todos los días, se informa usted con la conferencia de prensa a nivel federal de la Secretaría de Salud. E inmediatamente después, cuando inicie la estatal, también le estaremos transmitiendo para que tenga todos los elementos de información y de decisión puntualmente. Y le entramos al 9 de marzo, ¿no? Por supuesto, más que debatir. Si quieren nos vamos Memo y yo y las dejamos. No, de hecho, ahora que lo comentas, Que se queden, ¿verdad? no, Claro. Te doy chance, quédate. Porque ahora que estábamos hablando del coronavirus, precisamente el coronavirus vino en la agenda Sí, lo mediática, borró vino el tema, ¿no? a borrar por completo este movimiento que era el, digamos, Y estaba que en la hay que agenda, ¿no? tenerlo visibilizado, Claro, ¿no? sí, sí. Es Sí, decir, no hay que olvidarlo. Creo que las mujeres se dejaron sentir y escuchar. Creo que es importantísimo lo que pasó. Hemos hecho ya las consideraciones al respecto, pero la gran pregunta es, ¿y qué pasó después? Que sí, Están que llegue el cambiando- coronavirus. Que llegue Pero a ver, el coronavirus. y crack. están cambiando las cosas, se percibe algún cambio después de la enorme protesta de mujeres en México que dijeron ya basta. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Sí, y sí generó conciencia, sí hizo que les girara la ardilla a muchos sobre lo que estamos padeciendo las mujeres en el país, pero creo que falta mucho para que haya una vuelta de hoja, ¿no? Un carpetazo y que empiece una nueva etapa para las mujeres. Sin embargo, bueno, pues ya se sembró el caminito y yo creo que si no hubiera pasado lo del coronavirus, todavía seguiríamos en Claro, la agenda, sí, en la claro. agenda mediática, ¿no? Por ahí leía a un activista que yo dije, no puede ser, que dijo, es que el coronavirus nos llegó y ya como si hubiera sido un invento para aplacar Sí, bueno, todo. no, por yo Dios. dije, no exageren, no va por Un ahí. despropósito. Sí, ese es el tema. Que fíjate que ahí, ahora sí que a veces no estamos contentos con ninguna versión, porque antes de que empezara a desatarse más lo del coronavirus y cuando se estaba apenas difundiendo lo de Un Día Sin Mujeres, me tocó escuchar a algunas personas que decían, van a empezar con el coronavirus como distractor de lo del movimiento feminista, ¿no? Y ya una vez cuando estaban hablando los días del movimiento feminista, alguien también escuché que dijo, ya ahora no hablan del coronavirus, todo es con el movimiento feminista. O sea, realmente no hay, la sociedad no está conforme No hay esa empatía, con los temas, no hay una no la empatía. hay. Empatía Exactamente. con El tema es, obviamente es muy complejo, ¿no, Adriana? Es terriblemente complejo, es... Muy polémico, es además. de siempre, entonces es muy difícil mover el tema. Pero a ver, sí entiendo que la impunidad es fundamental. Es decir, si en este país no se agarra a cada infeliz, eso sí lo puedo decir. No póngale Si no agarras a cada infeliz que violenta a una mujer o la asesina y ejemplarmente lo castigas y lo metes al bote, no se va a detener. Es decir, pero además de ello, tenemos los hombres que tomar conciencia de las formas a veces tan sutiles, pero igualmente dañinas, en las que las lastimamos
psicológicamente, económicamente, en el trabajo, en fin. Pero aquí, Adriana, ¿no sientes en tus ambientes, en tus entornos, que los hombres de alguna manera empezaron a tener otra actitud, al menos en ese sentido? Yo, la verdad, difiero mucho con todo esto y no quiero faltarle al respeto a nadie, ni mucho menos, pero no noto un cambio y les voy a decir por qué. Hablamos hace rato del tema del coronavirus, de la responsabilidad, o bueno, yo mencioné el tema de la responsabilidad individual y creo que este tema también tiene que ver con eso. Nosotras las mujeres hemos sido muy responsables de que el machismo siga existiendo. Nosotras las mujeres, nos guste o no nos guste, así es. Porque nosotras educamos a los hombres y a las mujeres. La madre es la principal base en un hogar. Esté o no esté el papá, la madre siempre va a marcar una dirección de la educación de sus hijos. De hecho, perdón, nuestro país es ahora sí que el matriarcado, ¿no? Hay muchos hogares donde la madre es el líder. Pues ahí tienes la película, ¿no? Coco, ¿no? Y nos guste o no nos guste, así es. Entonces, yo difiero en este tema un poco porque me gustó que las mujeres se unieran en ese momento. Sí, pero ¿para qué nos estamos uniendo en realidad? O sea, ¿nos estamos escuchando nosotras mismas, a nosotros mismos, en dónde nos sentimos violentadas? O sea, alguien nos tiene que decir, nos venir a decir, esta persona te está violentando, esta persona te está violentando. Eso es ya violencia. No sabemos entonces identificar nosotros de manera individual hasta dónde podemos permitir y hasta dónde no. Eso es ya responsabilidad de uno mismo. O sea, no va a venir ningún movimiento, y discúlpenme que lo diga de esta manera, de verdad no quiero ofender a nadie, ese es mi punto de vista. Nadie va a venir a decirnos, tú te mereces un lugar en el mundo, porque aquí estamos. Nosotras como mujeres nos lo merecemos porque aquí estamos. Entonces, eso es algo que nuestra educación no traía con nosotros. No es responsabilidad de nuestros papás. A nuestros papás también nos educaron así, a que las mujeres tenían una posición en la casa y el hombre una posición en el trabajo. Ahora está cambiando la cosa, pero nosotras también queremos llegar ¿cómo? ¿Cómo queremos llegar nosotros a una posición importante? Nosotras somos las que tenemos que empezar a escuchar nuestro propio interior, a decir, ¿hasta dónde quiero permitir? ¿Hasta dónde yo quiero aceptar esta situación o no? No se trata de unirse a un movimiento en el que finalmente al otro día vas a llegar y con tu compañera de trabajo vas a querer ofender. No puede ser, una sororidad existe realmente entre las mujeres. Yo veía a muchas personas participando en las marchas y tú sabes de esas personas cómo se comportan en sus lugares de trabajo y dices, no puede ser. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿De qué hablas? Exactamente, ¿qué estás pidiendo? Estamos pidiendo paz, nosotras tenemos, y no nada más las mujeres, nosotros como, ustedes como hombres también tienen que llegar a decir, ¿qué estoy haciendo? Mi lugar es este, pero también el de ella está aquí. O sea, todos tenemos un espacio en el mundo porque aquí estamos. Hombres y mujeres merecemos el respeto y la validación de nuestras propias ideas respetándole junto. Es que yo creo, digo, en un mundo utópico, lo ideal sería alcanzar un estadio en no decir, no, es que tiene que haber cuota de mujeres para entonces el equilibrio. No, sino más bien es, por ejemplo, que sea por capacidad. No importa si eres hombre o si eres mujer, sino por lo que estás ahí. Pero bueno, yo ahí sí creo, y lo que decían ahorita del movimiento, yo no sé si finalmente creo que se desvirtuó un poco, porque igual, con todo respeto para las organizaciones feministas, yo creo que vimos un movimiento muy grande, vimos tantas mujeres marchar por diferentes ciudades, pero yo creo que más allá de pedir una igualdad o de un movimiento feminista, lo que estaban exigiendo o lo que exigieron fue un cese a la violencia en contra de las mujeres que ha habido en los últimos años, ¿no? O sea, es como que frene la violencia contra mujeres, que frene los feminicidios. Creo que por eso y por ahí va el éxito, ¿no? de esta manifestación. Yo creo que ya el hecho de decir que una visión, que si la igualdad y todo, yo creo que a lo mejor como que queda en un segundo plano, porque lo importante era el pedir que se aplique la ley, que se aplique la ley y que frenen las agresiones a mujeres, ¿no? Sí, y lo que decía Adriana es neta. Es neta, ¿no? Sí, de ahí ya cambiamos el tema. Lo veíamos en redes sociales, ¿no? Las mismas mujeres bien polarizadas, es muy triste, ¿no? Sí. Ver en redes sociales, porque pues en otra manera no se visibiliza tanto. Ver en redes sociales lo mismo que pasa con lo que está pasando en el resto del país, ¿no? Si no estás conmigo, estás contra mí. Sí. Y si no te pusiste una blusa morada,
no apoyabas, o no, si no te paraste ahí en la marcha, no apoyas el Y si movimiento. fuiste a trabajar. O si fuiste a trabajar, te queman en no, línea verde, no no. apoyas el movimiento. Yo creo que no, o sea, ese es individual. Claro. ¿no? Yo trabajo porque en mi caso no tengo de otra, ¿no? Soy periodista, yo les dije, porque yo subí un día en mis redes sociales, ese día yo me fui a dar una vuelta al centro y subí unas fotos de señoras que tenían que salir a trabajar por lo mismo, ¿no? Y casi, es que te valió el paro. Yo dije, no, era opcional. Claro. Dos, soy periodista. Entonces yo tenía que salir Yo a lo ver. paro, ¿no? Fíjate Oye, que Leti, ahora pero en el estaba. caso, por ejemplo, perdón, en el caso tuyo también que eres periodista, ¿no? Yo también vine a trabajar y dije, yo estoy ayudando a esto, alzando y presentándome dando a mi trabajar voz. y diciendo, aquí estoy y tengo voz y me estoy haciendo escuchar y me estoy haciendo ver y esta es mi forma de aportar Claro. a esa parte de la que quedemos igualdad, por así decirlo. Más bien. Sí, y yo lo que iba a comentar ahorita que mencionabas, el punto de vista de uno como periodista, a mí, y de veras con todo respeto, y perdónenme, las organizaciones feministas que ese día dijeron, no queremos ver a ningún hombre, no queremos ver a un periodista, un camarógrafo, también. porque lo vamos a tomar como una provocación. Yo sí veo un poquito radical ese pensamiento, Sí. porque si finalmente es, como dices, es mi trabajo y yo pues voy a ir, voy a tomar una foto, quizás entrevista o quizás no entrevista, no, o sea, yo sí pienso que es muy extremo verlo como una provocación, Pero además, porque ¿por qué finalmente, o sea, pues es mi actividad, es mi profesión, no las voy a ir a agredir, no las voy a ir a... Y al final del día, a- aquí en Jalapa terminaron agrediendo a una Sí. compañera reportera. Claro, O sea, pero además, ¿por qué no permitir? Yo escuché, bueno, que ningún hombre venga y el que quiera venir para solidarizarse, al final de la marcha, allá atrás. Entonces ya están ¿Por qué pidiendo lo que... no hubiera dado un mensaje más poderoso? ir juntos. Que acompañaras a tu pareja del brazo a exigir. O no solo a tu un cese pareja, la a tu violencia, mamá, quien a fuera. tu amiga, por A A ejemplo. quien fuera, tu o hermano. no. Sí. O tú como varón, decir, yo vengo a protestar porque estoy Claro. exigiendo que las dejen de violar y de lastimar y de matar. Porque y de- tengo hijas, o por ejemplo... porque platica- tengo hijas, porque tengo mamá. No podías hacerlo. No, o mira, por ejemplo, yo entiendo y vi muchos memes o muchas reflexiones en esos días que decía, soy hombre y ¿qué hago el 9M? Y decía, no opines, escúchalas y reflexiona que tú también has cometido violencia, ¿no? Entonces, la verdad de pronto me quedé, o sea, puede ser que sea cierto, a lo mejor por Sí. una cuestión cultural, a lo mejor Sí, uno sí. lo hace y a lo Sí. mejor no te das Y a lo cuenta. mejor en formas tan sutiles que no te Claro, das cuenta, ¿no? Los pero si eso vamos también micromachismos, puede ¿no? ser al revés, de hacia una mujer hacia un hombre, o de mujer hacia mujer, o de hombre hacia hombre, vamos, ninguno está exento. Pero yo sí creo ahí que, vamos, creo que también habemos hombres que igual no somos machistas o que vamos, tratamos de tener un trato de respeto. Tampoco se trata, creo que, de estigmatizar. Yo entiendo, y sí entiendo que es una cuestión histórica, que es una cultura machista y todo, pero creo que también es parte de ir cambiando esos Y paradigmas, como decía Adriana, que estereotipos. eso nos corresponde a las futuras generaciones que van a ser mamás, ¿no? Y regresando a la, educas a tus a la hijos. pregunta que hacías, ¿hubo cambio? Pues no. No lo ves. No, Tú porque- tampoco lo ves. Yo De- ¿sabes qué? Creo que sí ayudó. Por ejemplo, hay un caso famoso a nivel nacional de este deportista que maltrataba a su novia y su novia se animó a denunciarlo porque, el bueno, cadete, exactamente, el de la Sedena el que de la ya Sedena. dieron de baja, ¿no? Si hay más casos así de mujeres que esto les dio Que la levantaron fuerza la voz. para decir hasta aquí, no nada más que fueron a Síganos. denunciar, sino hasta aquí y yo me muevo de este lugar en donde me están lastimando, Y hay apoyo, qué bueno. adelante. Adelante, exacto. Y fíjate que yo iba a comentar qué es lo que nos deja el 9M. Yo creo que sí llegó a permear, pero principalmente en las generaciones nuevas, en los Sí. más jóvenes. Por ejemplo, tengo la oportunidad también de dar clases en una universidad y ese día tuve solamente a puros varones. Y la verdad es que hablando con ellos creo que sí traen o están Traen el empezando a chip. traer otro chip ya del que decía, oye, es que pues qué lástima que no estén aquí las compañeras por esta situación, ¿no? Hay que respetarlas. Creo que si funciona desde el punto de vista en las nuevas generaciones, en que ya traen otra mentalidad Muy bien. de respeto, de igualdad, de ese equilibrio, ¿no? Bueno, pues déjenme brincar de tema. Ah. Por favor. Pues se van a presentar denuncias, ¿no? El otro se van a presentar las denuncias ya por Micromachismo. 3,000. Por 3,000 millones, ¿no? Y pelos Lo que quieran. que el gobierno de Yunes Linares en su segundo año dejó ahí que no pudo comprobar, de varias Ni dependencias. comprobar. ¿No? Algunos ayuntamientos, pues déjenme irme con él, porque además tiene observación de la Auditoría Superior de la Federación por más de 300 millones de lana para las videocámaras.
pero además tiene denuncias por 200 y cacho de millones de pesos también del primer año. O sea, el primer año se fueron como leves, ¿no? 250, 140 milloncitos. Ay. Ya el segundo año, que era el último, hijo. De hecho, lo platicábamos el año pasado, ¿no? Sí. Lo platicábamos el año pasado que ya estábamos en 8 columnas y eso adelantábamos, que si el 17 se vio tremendo, el 18 iba a el 18 venir, dijo, venga, ¿no? Vénganos a tu Y reino. digo, el caso más sonado que incluso desde que empezó la actual administración se puso, digamos, como que la denuncia o la llamada de atención, el tema de las videocámaras, ¿no? Que se anunció con bombo y platillo que se instalaban y todo, y resulta que no, ni un solo peso que entró y que son los 300 y cacho, sí, de millones, que no hay manera de cómo comprobarlos, ¿no? de recursos federales. Exacto. Pero aparte también en algunas otras dependencias, por ejemplo, como CESVER, como espacios educativos, Cedesol, por ejemplo, finanzas, también hay comunicación social. Exacto, ¿no? También También hay se fue desfalcos que se están, bueno, no investigando, sino ya poniendo estas denuncias, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar Ajá, después, no? sí, Porque justo. Bueno, pues, en cada año pasa lo mismo. No, pero Ajá, lo que y tiene que no- haber no es cae nadie. que los metan al bote. Por eso a eso Pues iba. digo, O sea, si va a haber impunidad, ¿de qué sirve que se hagan cuentas públicas? pues yo también Claro, digo que las eso. El Orbis auditen cada y que- año hace lo mismo y después, Sí, ¿qué pasa? Es que no? fíjate, ahí son varias lecturas. Por un lado, el anterior gobierno entró bajo un desánimo, digamos, de lo que había hecho el anterior, ¿no? De O sea, Javier Duarte con Duarte y el PRI, Duarte. exactamente, ¿no? Y el discurso era, es que se robaron todos, son unos pillos, etcétera. Y entonces Pillos ahora era vemos la que para- no la es palabra posible favorita. que ahora Pillos. hayas hecho lo mismo que tanto criticaste, ¿no? pregonabas, Entonces ¿no? como que eso sí suena un tanto Irónico. incoherente, irónico. Incongruente incluso, ¿no? totalmente. Porque estos incongruente. 3,000 millones de pesos es dinero que no se pudo comprobar a pesar de que tuvieron los tiempos legales para hacerlo. ¿No? Sí. Y algo cierto también, que creo que lo que decía ahorita Adriana, que o sea, esto que el año Cada pasado cuenta. mencionábamos, lo de la cuenta pública 2017, y ahorita se lo de 2018. Y a lo que voy, digo, entiendo que así es nuestro sistema, ¿no? Pero, por ejemplo, gobiernos pasan, gobiernos entran, y siempre es, ahorita porque es otro sistema diferente, pero si hubiera ganado el mismo partido, quizás no hubiéramos sabido, ¿no? Para empezar, no estaremos ni aquí. Bueno, entonces... Para empezar, porque no nos odiaban. Pero, Para empezar, no El estuviéramos tema es, vamos, que yo sí creo que deberían de encontrar sistemas más rápidos y eficientes para detectar irregularidades, porque ¿por qué esperarte hasta, o sea, no es posible que en ¿de qué sirve 2020 que las estamos detecten apenas viendo si 2018? no castigan? Oiga, Bueno, yo sí. me refiero, ¿cuántos trabajadores Punto. hay en el Orfis? ¿Cuántos contadores, por así decirlo, se queman sus pestañas haciendo cuentas, cuadrando, No, está descuadrando? ¿Cuánto invierten en eso? Y luego, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué es lo que va a Detectan. suceder? Bueno, y Ya luego- descubrieron ese dinero, ¿Y ahora no qué está sigue? ese dinero. Ajá. ¿Y ahora dónde? Pero a ver. ¿Dónde va a aparecer el mago con el dinero Ahorita- o con esa situación? Ya no tienen al fiscal que los cuidaba, que les cuidaba la espalda. No hay que olvidar que esa cuenta pública se tuvo que regresar al A Orfis, revisión. pero que en un principio como que se las acomodaron Sí. para que no fuera tanto y lo que hubiera lo pudieran Pudieron cambiar solventar, algunas cifras, cambiaron algunas De cifras, hecho, ¿no? Pero con la nueva fiscal, yo no sé, yo creo que sí se Pues, los van a Lo pasar por ideal sería tijera, que ya empiecen a caer las denuncias, ¿no? Exacto, O que sea- una, caer las denuncias, dos, caer los culpables, ¿no? Porque Pero pueden ¿cuántos pasar- caerían, nos quedaríamos? Entonces, ¿cómo? Sería un fenómeno. Pero sería el que estamos esperando. ¿Y sucederá? Pues tiene que suceder. que caigan y que sean castigados ¿Cuántos? y que queden en la cárcel. ¿no? Todo aquel que tocó un quinto que no era de él. Uy, señor Híjole. Lozano. Pero, licenciada, Uy, estoy muy- señor estoy Lozano. muy utópico. Está usted, Sí, pero- está como sí. yo hace ratito con el tema, ¿eh? Oh, que la casa- Pero Señor yo sí Lozano. No me insisto, deja usted nada. yo sí insisto, lo ideal, igual volviendo al mundo utópico, sería, vamos, ¿por qué esperar a que pase tanto tiempo? Lo único que Porque hace es que hacen ya revisiones. hubo se cambio, ya se acortaron fue, se los te peló. plazos, Hacen pero revisiones cada mes en el Cada- Congreso, exacto. ¿no? de hecho en tiempo real llevan la de los tiempo- ayuntamientos casi. Pues entonces, So, De hecho, ¿cómo no van a querer entrar una nueva administración y tener la responsabilidad de un ente? Pues claro, no pasa nada. Y que no lo dejen Aquí para hay el rato. este faltante. Exacto. Y que no lo dejen No va a para el pasar rato que nada. sea el proceso electoral Exacto. y vengan otra vez la misma burra y ahí vamos todos. Y además yo creo que en la medida en que si estos procesos fueran más ágiles, le pensarían más de
3 veces las diversas autoridades, sea del nivel que sea, para cometer, reportar o no un ilícito. No, porque iban a estar, ya vi que hay consecuencias, ya vi que me están auditando en el tiempo en el que Sigue siendo estoy. lo mismo, la impunidad sigue generando que Pero sí quedamos claros que fue un gobierno que no fue honesto, No, pues no. que prometió atacar y lo que acusó de robo y que no hay un solo cuate en la cárcel, todos los que entraron salieron, y que dijo que no iba a robar y ahí hay 3,000 millones de pesos colgando. En eso estamos de acuerdo. Y sí, hay creo gente en la cárcel. Bueno, uno de la anterior administración, sí. Uno nada más. Uno. Ahí vamos, dice Adán, Los- tantito. O sea, me refiero a que... Pero de los de Duarte no quedó ninguno. No caen peces gordos, caen quedó pura ninguno. morralla, Sí, pues. exacto. Yo quiero ver. Pues por eso, ¿no? Por eso cada vez llegan y bueno, O sea, nosotros no nada aquí más- podemos... No nada más dejaron 3,000 millones pendientes. Tampoco supieron impartir justicia. Ni procurarla ni impartirla, con todo respeto. Yo creo que ahí Nos queda un también... minuto. Yo creo que se confiaron, que como fue un gobierno de 2 años, igual a lo mejor dijeron, bueno, vamos a continuar y si hay esos ejercicios, Claro, luego pues lo vamos a hacer. ellos Pero- juraron que bueno, seguían. Yo creo que eso fue lo que pasó. Ellos juraron que seguían. Dios, pues, no, no. Así como La los de flota 8 les dijo columnas, no. ellos juegan. Pero bueno, sí, yo sí, y vuelvo y soy reiterativo, que en el momento en el que la justicia y estas revisiones periódicas sean más inmediatas y sean mientras esté el gobernante en turno todavía en funciones, van a ser efectivas, porque si esperas a que pues ya Sí. se fue, ya se Y fue. se ha visto- nada y se ha más visto en otros inmediatas, países, que ¿no? los castiguen. Exacto. Se ha visto en otros países que los detectan y con Para paz. adentro, papá. El tema que aquí también les es que se avisas. van los Aquí de les abajo. avisas. O sea, los meros responsables no están. Se van los de Tengo que abajo. terminar, No, no, disculpe no, usted. vaya, por favor. Otra hora, Tenemos que director. terminar. ¿A cuánto Muchas es? gracias. Gracias, Leti, Adriana, Memo. Gracias. Gracias a usted por el favor de su atención. Esto fue Ocho Columnas. Buenas noches.